Feliz sábado, apreciados hermanos. Les saludo en nombre del Señor. Sábado. Les invito a meditar en la palabra y abrir sus Biblias en Romanos capítulo 1, verso 17. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bueno, este texto fue uno de los que comenzó a dar vuelta en la cabeza de Martín Lutero, uno de los principales reformadores que dio inicio a esa época de la Reforma Protestante. Y sacudió el mundo entero desde sus cimientos. Y es el tema de la justificación por la fe. Y una de las enseñanzas bíblicas que nos diferencia de otras religiones. En los tiempos de Martín Lutero, de Juan Wesley y tantos otros reformadores que transformaron la sociedad en esos tiempos de oscurantismo. Entender la justificación por la fe. Partamos por ahí. ¿Qué es la justificación por la fe? Hay una definición que está en el libro Testimonios para los Ministros, página 456, que dice así: ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Es la obra de Dios, donde la gloria del hombre queda abatida, ¿cierto? Por los hombres. Porque esta obra de Dios hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Y qué es eso? La salvación. Este es un golpe muy duro al orgullo y al ego humano, porque siempre el ser humano quiere ser protagonista. Pero aquí, en cuanto a la salvación, déjeme decirle, hermanos, que estamos en bancarrota. Estamos completamente quebrados. En Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia, que gracias a la mediación, a la intercesión, al sacrificio de Cristo, somos justificados y tenemos paz para con Dios. Romanos 8 dice: ¿quién es el que acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, la justificación por la fe, más que una teoría, podemos decir que es una experiencia. Pero no cualquier experiencia, es una experiencia maravillosa, donde nosotros feliz. Por lo tanto, podríamos decir que el lugar más feliz del mundo es estar a los pies de nuestro Señor. Amén. No es allá en el parque de Disneylandia o en Orlando. Este es el lugar más feliz. Amén. A los pies de nuestro Señor. Dice, en Testimonios para los Ministros, página 367, dice: el hombre pecaminoso puede hallar esperanza y justicia solamente en Dios. Ningún ser humano sigue siendo justo cuando deja de tener fe en Dios y no mantiene una conexión vital con Él. Importante y fuerte declaración. Si dejamos de tener esa conexión vital
con Él, no hay más justicia. Dejamos de ser considerados justos. Bueno, el Señor Jesucristo lo ilustró con el ejemplo del pámpano y la vid, ¿cierto? Si no estamos conectados con Él, separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Pero el que está conectado, este lleva mucho fruto. Uno de los autores que más se especializó en este tema de la justificación por la fe fue el doctor Maurice Bender. Sacó mucho sobre este tema. Él es muy imaginativo en sus ilustraciones. Él contaba la historia de un hombre y una mujer que compró un par de lentes de contacto. Entonces, un día estaba manejando, conduciendo, y un policía lo hace parar. Después de pedirle sus documentos, le dice el policía: ¿dónde están sus lentes? Y la mujer le dice: tengo contactos. El policía severamente le dice: a mí no me importa usted los contactos que tengan ni la gente que usted conoce, usted tiene que manejar con lentes. Hermano, sin duda que en este mundo a veces tener contacto es necesario, es positivo. Si usted quiere conseguir algún trabajo y conoce al jefe de una empresa, es una ventaja. O ser amigo del juez Morcilla. Si usted es llevado a los tribunales y conoce al juez, también es una buena noticia. Si usted le interesa conocer a cierta persona y resulta que esa cierta persona es un amigo en común con usted, tiene el problema social. ¿Considera usted que su relación con Cristo hace la diferencia en la vida espiritual? Hermano, conocer a Jesús es todo. Esta es la vida eterna, dice la palabra de Dios en San Juan 17:13, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Jesús es la base misma de la vida cristiana. Conocer a Jesús es todo. Conocerlo a Él, comprender el amor que exceda todo conocimiento. El cielo consiste en acercarse constantemente a Jesús. Y ahora déjenme decirle que a Dios es imposible conocerlo y no amarlo. Amarlo y no servirle. Servirle y no seguirle, no ser un seguidor de Él. Por eso que la vida cristiana es una experiencia, más que una teoría. Ahora, hermano, hay que diferenciar lo que no es la justicia, porque muchos confunden esto. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este es un texto muy profundo. Dice que Jesús se hizo pecado por nosotros. Pero este hecho no significa que Jesús lo haya convertido en un pecador. Se hizo pecado por nosotros, pero no, Él no fue un pecador. Fue el único que vivió sin pecado. Como tampoco nosotros, por la justicia que Él nos imputa, nosotros vamos a ser inherentemente justos. No, es una justicia imputada e impartida. Jesús está diciendo este texto: sufrió la muerte segunda, bajó hasta las profundidades del infierno, que fue lo que causó y quebrantó su corazón para darnos vida eterna. Jesús tomó tu lugar, tomó nuestro lugar, convirtiéndose en pecado por nosotros, para que nosotros podamos ser hechos justos en Él. Pero hay veces cuando discutimos la justicia,
con la moralidad. La moralidad puede ser un acto externo. Se centra en lo que debes hacer y hacer lo correcto. En tiempo de Jesús había muchos moralistas también, pero que no brotaban en un corazón transformado por el amor de Dios. Solamente acciones que podían ser consideradas buenas. Ahí tenemos el ejemplo del fariseo y el publicano, donde el fariseo se sentía agradecido porque hacía tantas cosas buenas y no era como el publicano que hacía tantas cosas malas, y un discurso legalista, acciones externas. Por eso que la palabra de Dios dice: todo lo que no proviene de fe es pecado, porque lo que no proviene de fe, por más buenas acciones que parezcan, está contaminado. Está contaminado de egoísmo, está contaminado de vanagloria, está contaminado de orgullo. Si nuestras acciones, por más buenas que parezcan, no son hechas por un corazón transformado, motivado por el amor, como dice Corintios, que por más que yo dé de comer a todos los pobres, si no tengo amor, nada sirve. Si yo tuviera toda la profecía, pero si no tengo amor, incluso si fuera hasta el martirio y entregara mi cuerpo para hacer quemar, si no lo hago por amor, son solamente acciones externas. Por eso dice en Mateo 5:20: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No podemos nosotros ir por la vida cristiana con nuestras propias fuerzas, tratando de hacer acciones exteriores, porque al final esas mismas acciones nos llenan de orgullo y nos apartan de la necesidad de un Salvador, porque no sentimos ya la necesidad de acudir a Cristo para recibir la salvación. Y es posible que la iglesia se llene de gente capaz de producir esa clase de conducta, de rectitud, que se sientan tan orgullosos de esa conducta, que esa misma conducta se transforma en una barrera para ir a Jesús. No debemos descartar la moralidad, pero necesitamos comprender correctamente su lugar. La moralidad no es el resultado de la justicia, no conduce a la justicia, nunca es su causa. El cristiano genuino va a ser una persona moral. La justicia de Cristo nos transformará en una persona moral, pero las buenas obras no son la causa de la salvación, sino su resultado. Así como la fruta de plástico puede servir para adornar una mesa, pero no sirve para comer. Asimismo, la moralidad tiene sus ventajas. Nos va a mantener fuera de la cárcel, nos puede ayudar a mantener nuestro trabajo. La moralidad puede mejorar nuestra reputación, y los que nos rodean no sufrirán las consecuencias de una conducta inmoral. Pero la moralidad nunca será el sustituto de la justicia. Dice el Camino Cristo: la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera. Pero estas cosas no tienen poder aquí, en lo que se refiere a la justicia. Estas cosas pueden producir un cambio exterior en la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. Ahora, ¿qué sí es la justicia? La justicia la podemos definir que es una persona, y esa persona es Jesús. Si tú tienes Jesús en tu corazón, entonces tú eres justo a los ojos de Dios, y Dios te ve como si nunca hubieses pecado. Él es el único que siempre fue justo.
el único que vivió sin pecado. Así dice en 1 Pedro capítulo 2, dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando los ejemplos para que sigáis pisada, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su obra. Y en Romanos 3 dice, ¿qué pues nosotros diremos somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es una buena noticia, hermanos, que la salvación venga a nosotros, no porque nosotros la buscamos, sino porque Dios nos busca a nosotros. Y todo lo que podemos hacer nosotros es responder a ese amor que el Señor nos muestra. Pero sin Jesús, si apartados de Dios, ya no tenemos más justicia. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 7, nos dice, tú ya eres, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Lo dejo muy claro. ¿De quién es la justicia? De nuestro Dios, ¿cierto? Y lo nuestro es la confusión de rostro. Si tratamos de mirar hacia nosotros mismos y nos hacemos una profunda introspección, no vamos a encontrar nada parecido a la justicia, ni a la santidad. No encontraremos nada, solo confusión. Si miramos a los demás, va a pasar lo mismo. No encontraremos más que confusión de rostro, no hay justicia. Así las cosas, sea que nos miremos a nosotros mismos, miremos a los demás, lo único que vamos a encontrar es confusión, y eso va a producir un desánimo en nosotros. Por lo tanto, la única alternativa que nos queda es mirar a Cristo, a mirar a Jesús, el único que tiene justicia. Y si vemos alguna buena conducta de nosotros, tenemos que ver que eso es gracias a la transformación que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Hermanos, en la Segunda Guerra Mundial hubo muchos engaños, muchas acciones encubiertas, un arsenal de engaños. Tanques inflables, dice, bandas sonoras, transmisiones de rayos falsas, agentes encubiertos, dobles agentes. Hubieron códigos que se captaban y enviaban mensajes fraudulentos. Y dice que el objetivo era garantizar la estrategia de la guerra. Por ejemplo, en el desembarco en Normandía, en el día de se trató de hacer creer al alto mando alemán que el desembarco iba a ser en un paso de Calais, en un lugar, pero no en Normandía, y que Normandía iba a ser solamente como un singular extractivo de desembarco. Y el objetivo era garantizar que las defensas y las concentraciones de tropas alemanas estuvieran en un lugar donde no iba a ser el desembarco, donde no iba a ser la guerra. Y el otro objetivo era que se produjera un distractivo que garantizara que no se enviaran refuerzos al lugar donde iba a ser el desembarco. Hermanos, nosotros también estamos en una gran guerra y el enemigo quiere hacernos creer que nuestra batalla, nuestra lucha, es aquí en el aspecto de la conducta, de la moralidad. Satanás nos quiere hacer creer que la batalla está en ese lado. Y cuando nosotros fracasamos,
en nuestra conducta y caemos, el Satanás hasta nos da aliento, nos dice, caíste, pero sigue, levántate y sigue luchando y portándote bien. Porque sabe que nosotros si concentramos nuestra atención en la conducta, fracasaremos. ¿En qué tenemos que concentrar nuestra atención? En mirar a Jesús, tener ese relacionamiento diario con Él. Por eso Pablo dice en Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, no de las obras, de la fe. Porque las obras es el resultado, es el que permanece en mí lleva mucho fruto. Por lo tanto, tenemos que permanecer en Cristo. Ahí tenemos que concentrar en las buenas obras no deben ser el foco de nuestra atención, sino buscar incesantemente a Cristo. Ahora yo les tengo la mejor transacción. ¿Ha hecho alguna vez usted algún negocio? Me imagino que sí, ya sea comprando o vendiendo. En el sitio web Business Insider se publicó una lista de los 15 megaproyectos más caros del mundo, y encabezaba la lista las autopistas interestatales de los Estados Unidos. Conectaba a todo Estados Unidos, y eso costaba un equivalente a 450.000 millones de dólares, con 16.876 millas de conexión. En segundo lugar del megaproyecto quedó la Estación Espacial Internacional. Hermano, pero aquí yo les vengo a hablar de un megaproyecto mucho mayor. ¿Ah? Lo que costó nuestra salvación. ¿Cuánto vale un alma? Ese sí que es un megaproyecto. Y Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestra salvación, la sangre de Cristo. Amén. Amén. Y es infinito. No tiene, es como decir, hasta aquí no lo sabes contar. No tiene precio. Aquí tenemos la mayor transacción cuando el Señor Jesús nos dice: he venido a intercambiar toda mi justicia por todos tus pecados. Esa es la mayor transacción, el megaproyecto divino del plan de salvación, la más cara y costosa de todas las transacciones. Costó la sangre de Cristo. Y este ofrecimiento es para todos, es para ti, es para mí, no importa lo que tú hayas hecho, no importa quién eres. Cualquier persona puede aceptar ese trato. ¿No decimos amén? Amén. Amén. Y sin ese trato no habrá esperanza para ninguno de nosotros. Tenemos que aceptar ese trato. La justicia de Dios está personificada en Cristo, y al recibirlo a Él, recibimos la justicia. Pero ese trato es desigual, porque es como querer cambiar un automóvil por una lapicera. ¿A quién se ocurriría intercambiar un automóvil por una lapicera? Yo no encontraba a nadie que quisiera hacer ese trato. Y si alguien aceptaría ese trato, o una de dos: o es muy tonto, o quiere decir que nos quieren mucho. ¿No? Nos quieren mucho. Es imposible separar la justicia de Jesús. Vamos a suponer que hay un hombre soltero, joven, apuesto, y tiene un auto de alta gama, bonito, ¿ah? Y él sale con su auto a manejar por la ciudad con la esperanza de conseguir a una jovencita agradable que quiera acompañarlo en ese auto a pasear y que lo haga compañía. Pero esto supone también un riesgo, porque puede que esta señorita, esta joven, esté más interesada en el auto que en él. ¿Ah? Pero un día el joven se convence de que esta señorita sí también está interesada en él, también lo quiere a él. Así que da el siguiente paso y se casan. Y cuando ellos están casados, la joven
puede disfrutar de ese auto también, porque el joven maneja el auto y el dueño del auto. Y pueden disfrutar de las bondades de ese hermoso vehículo de alta gama. Pero si un día ella eligiera no estar más casada con él, se separan, y no sé cómo serán las leyes, pero si no podemos cambiar las leyes ahora mismo, dice. Y si ella opta por separarse de su esposo, entonces ella ya no tendrá más automóvil. Porque el automóvil viene con él. Viene con el joven, ¿cierto? Con el esposo. Hermano, así también es imposible separar la justicia de Jesús. Porque la justicia viene con él. Y para disfrutar de la justicia tenemos que estar casados con Jesús. Con Cristo Jesús. Este es el modo en que funciona la justicia. Jesús trae la justicia con él. Y si elegimos no tener más relación con Jesús, entonces ya no tengo más justicia. Se acabó. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Esta expresión en Él significa estar en relación con Jesús, en comunión con Él, en compañerismo. Mientras tengamos relación en Él, la cercanía con Él, la comunión con Él, día a día, tengo ese formidable trato que es su justicia. Hablábamos de San Juan 15, cuando Jesús le llama a esto: permaneced en mí y yo en vosotros. Haciendo la ilustración de los frutos con el pámpano que deben estar unidos a la vid. Pablo habla de la expresión en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, estar en Él, que me fortalece, ¿cierto? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Hermanos, esto hace de la relación con Jesús algo tremendamente importante. Yo solía pensar, cuando joven, cuando adolescente, que muchos piensan que la relación con Cristo era algo que debes cultivar si tienes tiempo, o estaba esto reservado solamente para personas ancianas, mayores, que tienen el pelito blanco y ya están con enfermedades, con artritis. Y cuando, a medida que iba creciendo, me iba dando cuenta que yo no tenía mucho tiempo para cultivar con esa relación. Pero ahora que estamos viendo que una relación con Jesús a la rápida no es suficiente, porque esto es la base de la vida cristiana, el compañerismo con Jesús, estar en Él. Yo no sabía que eso era la base de todo, que era la manera en que somos hechos justos. Después me empezó a quedar claro que en esto consiste la vida eterna. Hermanos, en asuntos como estos, el corazón es muy importante. Digamos que ¿cómo se cultiva una relación? De la misma forma en que se cultiva la relación con Dios, como se cultiva una relación con seres humanos. Tenemos que escucharnos, tenemos que hablar y tenemos que estar en lugares, compartir actividades juntos. Y en la palabra de Dios nos muestra de que esa relación, cuando nosotros escuchamos a Dios, es cuando abrimos la palabra de Dios, escuchamos su voz. Cuando nosotros hablamos con Dios es cuando oramos.
y ir a lugares y hacer cosas juntos, es cuando nosotros participamos en el servicio a Dios y a nuestro prójimo. Por eso que en eso consiste la vida cristiana. Y mientras tengamos esa relación con Él, esa comunión con el Señor, tenemos toda la justicia que el cielo le puede ofrecer. Ese trato es maravilloso, pero parece un poco extraño, porque algunos dirán, bueno, yo tengo todas las de ganar, yo tengo mis pecados a cambio de la justicia, pero ¿y qué hay para Dios? ¿Ah? ¿Cuál es la parte que le toca a Él? Eso. Hermano, la parte que le toca a Él es como nosotros cuando tenemos un hijo, queremos verlo prosperar, y esa es nuestra alegría. El Señor se goza de vernos salvados, de vernos felices, de vernos restaurados, la imagen de Dios en el ser humano. Por eso hay un dicho que dice que los padres, todo lo que hacen por los hijos no es un sacrificio, sino que son actos de amor. Es la alegría y el gozo de sentirse, ver felices a sus hijos. Y esto me recuerda a la vieja historia del viejo Joe. El viejo Joe era un esclavo en los tiempos de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln se acercó a una subasta de esclavos y vio a este viejo Joe, que era un hombre fuerte a pesar de su avanzada edad. Y él, este Joe, estaba muy sufrido porque había visto muchas familias quebrantarse, muchas familias desunirse, muchas familias siendo maltratadas por la esclavitud. Entonces, él dijo, por mí no den nada porque yo no voy a trabajar, decía. Y los pastores comenzaron a retirar sus ofertas. Pero dice Abraham Lincoln que él hizo la mejor oferta y pagó un buen precio por él. Y cuando lo compró, lo llevó a un carruaje y se lo llevó a mi pueblo. Estaba en una estancia donde había un lago, y al lado de ese lago había una cabaña con unas cortinas, flores por allí, y le dijo, Joe, ahí vas a vivir tú ahora. Y yo estaba sorprendido. ¿Esto es para mí? Sí, para ti. Un lugar hermoso. Nunca se lo había imaginado. Y le digo, pero yo no voy a trabajar. Sí, yo sé que tú no vas a trabajar. Pero yo te compré para que tú seas libre. Finalmente, esta historia termina diciendo de que Joe cayó a los pies de su amo y le dijo, amo, te serviré por siempre. Cuando el Señor Jesús viene a nosotros, también nos compramos de la esclavitud del pecado para librarnos, para que seamos libres, para darnos vida eterna. Y nos dice, yo sé que tú no puedes trabajar, no puedes hacer nada para lograr la libertad, no puedes hacer nada por las obras de la ley. Ningún ser humano será justificado. Y por más que hemos sufrido, hemos llorado, hemos vivido en este mundo de pecado, estamos lastimados, el Señor se goza en ese trato de vernos felices, de vernos restaurados. Hermanos queridos,
El Señor nos está llamando a ser parte de ese plan. Las cosas más importantes en la vida y para Dios están en nuestro corazón. Por eso el Señor le dijo a Samuel: mira, no miren su parecer ni su hermosura, porque yo miro el corazón. Porque yo no miro lo que está delante, lo que mira el hombre, lo que está delante de tus ojos. Y por eso el Señor dijo que el más grande mandamiento es: amarás al Señor con todo tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Ama a Jesús. Amén. Ama a Dios. Eso es todo. Y por primero me agrega: y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque un corazón transformado por el amor de Dios va a querer hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Y cuando obedezca a Dios, solamente va a estar haciendo lo que su corazón desea. Porque el Señor lo ha transformado, va a sacar ese corazón de piedra y va a poner el corazón de carne, el corazón que sienta, el corazón que ame de verdad. Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es posible poseer solo bondad externa, pero siempre será imposible poseer solamente bondad interna. Esa bondad interna también va a dar bondad externa. Cuando el corazón es transformado, por el resultado inevitable será un cambio de conducta. Hermanos queridos, ¿cuánto están dispuestos a perseverar en concentrar la batalla de la fe, en tener esa comunión diaria con Dios, incesantemente buscar a Cristo? Amén. 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 Entonces serás bienaventurado y serás como árbol plantado sobre corriente de las aguas, y tendremos la justicia de Dios. Que el Señor te bendiga y que sea de Señor. Amén.